Hola, un saludo para todos, para la doctora María Telles Castilla y para los compañeros que hayan decidido observar este video. Mi nombre es Edgar Martínez Valderrama y el día de hoy quiero compartir esta exposición, esta reflexión dentro de la materia que estamos viendo, que son los enfoques filosóficos de la educación. Especialmente hablaré de la interdisciplinariedad, una visión abordada desde la lectura del primer capítulo del libro La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo, del profesional en educación, del profesor Eduardo Espinosa. Bien, la siguiente presentación tiene una estructura logística. Comenzaré con una pregunta problematizadora y en el segundo momento hablo de la solución inmediata a este problema, para luego, en el tercer momento, mostrar una conclusión. El problema que abordaré es de la enseñanza-aprendizaje y todos estos conceptos tan técnicos de la educación desde una perspectiva filosófica, la del hombre social. El hombre comparte cualidades con otras especies y animales y tiene una idiosincrasia propia y es a la vez diferente. Tenemos la capacidad de hablar, de pensar, y este pensar se puede potenciar en la medida en que compartimos con el otro. Y este otro, que es en últimas un diferente, pero a la vez son iguales, necesita un espacio o necesitamos de un espacio para esta interacción, que puede ser la ciudad, la escuela, el trabajo. Somos seres sociables y a partir de esta visión, el hombre desarrolla y transforma el mundo que le rodea y lo transforma de distintas maneras, de acuerdo a las necesidades, a los problemas, a las condiciones. Y de este modo enseña, transmite un saber a otras generaciones, a otras culturas, a otros, para que estos también aprendan y a su vez reciban de otros un aprendizaje. ¿Y por qué es un problema? Porque aprender de sí ya es complicado y complejo, porque entra en juego una serie de variables ontológicas, epistémicas y axiológicas. Pero bueno, todo espacio es un espacio de aprendizaje. La escuela, el hogar, la familia, incluso los espacios donde no estamos hablando, sino quizás compartiendo un evento, una cena, de todo se aprende. Entonces, todo lo aprendido en las últimas o en últimas tiene un trastorno significativo, es decir, genera un significado para quien lo está recibiendo. Y esta significación en la que el hombre, digamos, desarrolla el modo de cómo hacerlo, pues es vinculante, es un proceso que vincula unas etapas. Ahora, en este aprendizaje, la interdisciplinariedad no se ha dado. Las condiciones en las que el hombre comienza su aprendizaje implican una constante superación de barreras. Los saberes son dinámicos, la sociedad es dinámica, la sociedad se mueve, los saberes se mueven. ¿Y se mueven hacia dónde? Hacia soluciones, hacia la búsqueda de soluciones. Y sin embargo, nos hemos encontrado que hay una barrera para este tipo de aprendizajes. Y estas barreras básicamente siempre apuntan a la superación, primero de sistemas rígidos académicos, en los que el dogma es el que se impone, en el que pensar distinto a lo estipulado, a la autoridad, no se permite. Son asimétricos, son saberes muchas veces que no permiten una relación práctica con el entorno o con la búsqueda del sentido de soluciones del momento. Hay una especie de, digamos, bueno, ya lo dije, de dogmatismo dentro de las academias, en las que innovar se ha vuelto también casi que un problema. Entonces, digamos que desde ese punto de vista empezamos a entender que el problema es abarcante en el espacio y en el tiempo. Es decir, siempre ha sucedido que el hombre aprende bajo ciertas circunstancias, que luego observadas desde otras perspectivas son problemáticas, son circunstancias que no le han permitido su desarrollo interdisciplinario, porque estos ambientes de enseñanza y aprendizaje deben ser ambientes que integren, y esta integración implica cosmovisiones, implica la globalidad y complejidad, implica una mentalidad sistemática,
Y al integrar todos estos elementos dentro de un ambiente de aprendizaje, pues la barrera siempre va a estar de algún modo allí ejerciendo una presión. Ahora bien, ¿cómo se permite esa interdisciplinariedad? Bueno, aquí tenemos unos elementos que sacados del texto que hemos leído del profesor Eduardo Espinosa, y es que los ambientes de aprendizaje que permiten la interdisciplinariedad son primero creativos y segundos que plantean teorías que generan capacidades resolutivas a problemas específicos. Es decir, que en últimas la interdisciplinariedad requiere primero de ambiente, pero estos ambientes no están realmente permitidos. Ahora, rodeando el concepto de interdisciplinariedad, la pregunta que antes debemos hacernos es, ¿para qué? Pues precisamente para empezar a generar ambientes que acerquen a los hombres a unas ópticas diversas, alrededor de hechos de problemas específicos, para ser abordados de diferentes formas. De manera que el sujeto, el hombre, en estos ambientes sociales, donde tiene condiciones, él puede tener diferentes ópticas alrededor de un problema o un hecho, y de esta manera encuentra la mejor solución. Bien, todo esto genera una cultura del diálogo, del debate, y con esto se genera una nueva actitud, una actitud en la que el hombre social va primero a preservar y cambiar valores, es decir, hace un cuestionamiento, y esto genera un desarrollo cognitivo. Y es así, de esta manera, que se dan las condiciones para la interdisciplinariedad. Y dentro de estas condiciones, el sujeto, el hombre social, descubre que debe coexistir. Y este término, la coexistencia, es fundamental, porque la existencia es un ejercicio de eliminarse o no morir. Es decir, que el hombre ve la forma de coexistir para poder existir. Y la coexistencia es integrarme al otro y juntos generar condiciones que no permitan que, que esas condiciones adversas nos eliminen. Una diferencia del animal que no razona. Entonces, se integra la posibilidad de generar vínculos del saber. Son los tipos de vinculación de los saberes, pero hay saberes que son solo disciplinas, son específicas, pero se han vinculado estos saberes en diferentes niveles, desde la escuela, desde la universidad, la figura del docente que aprende y que aprende no como disciplina, sino más allá de la disciplina, que vincula sus saberes, debe ser interdisciplinaria. Ahora bien, resulta que hay saberes que son multidisciplinarios y la multidisciplinariedad es fragmentada, según la lectura del profesor Espinosa. Es fragmentada. ¿Y por qué es fragmentada? Porque lo multidisciplinario abarca diferentes saberes, pero no los abarca de forma, digamos, no integrada, no los integra. Y por eso aparece la pluridisciplinariedad. Entonces, hay saberes que se vinculan desde lo pluridisciplinario. Y es que la pluridisciplinariedad es integración, aunque no logra cohesionar los saberes hacia lo práctico. Entonces aparece lo interdisciplinario y es allí donde el saber es recíproco. Entonces, toda disciplina integrada desde una interacción, desde un diálogo, desde aquello que me permite comunicarme con el otro, va a generar una interdisciplinariedad, es decir, la capacidad de unir los saberes de forma recíproca para generar contenidos, métodos y procedimientos, y con ellos solucionar problemas. Entonces, el docente, nosotros colegas, tenemos que poder permitirnos esta interdisciplinariedad, porque en última, la interdisciplinariedad va a generar condiciones de cooperación y de encuentro, porque es integradora. Entonces, esta cooperación de diferentes áreas para encontrar desde los saberes soluciones, y son soluciones que van a desarrollar las capacidades que una sociedad, nuestra sociedad actual, requiere para abordar los problemas. Bueno, hay unos sujetos, en este caso, dentro de la universidad, dentro de las escuelas,
Estos sujetos son los profesores, los estudiantes y la comunidad. Y desde estos, digamos, sujetos sociales se generan unos saberes interdisciplinarios que cooperando y encontrándonos en diferentes lugares a través de un entendimiento, un diálogo, una cooperación, podemos generar una cultura del saber. Y esta cultura del saber nos permite construir un saber significativo. Es decir, la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace significativo, se hace científico, se hace desde la búsqueda de la resolución de problemas. Bueno, este proceso implica, digamos, desde la reflexión académica y desde la pedagogía, de acuerdo a la lectura que he hecho, primero un diseño curricular en función de un aprendizaje lógico y secuencial. Un currículo con estas características va a permitir que todos los saberes tengan un sentido, pero hay que integrarlos. Y esa integración que se da desde las diferentes disciplinas, que ver con el concepto de ejecución, que aquí lo vemos, en la que los maestros logramos integrar los saberes e interrelacionar las disciplinas. Esto nos dice el profesor Eduardo Espinosa, que es la manera más adecuada para generar esta interdisciplinaridad desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, si se hace bien el currículo bajo esta lógica y esta secuencia, pues nos va a llevar a resultados de conocimiento sólidos y articulados. Y este conocimiento sólido y articulado tiene que ver con la capacidad de que el estudiante logre precisamente entender que las disciplinas no son independientes. Son independientes en cuanto a saberes específicos, pero que estos saberes se integran junto con otros para dar sentido, para dar significado. Este significado es precisamente la capacidad de aplicar estos saberes para poder generar un resultado específico, que puede ser creativo, que puede ser resolutivo, que puede ser incluso teórico, pero siempre bajo la condición de que la interdisciplinariedad es la que permite este proceso. Entonces, con esto podemos concluir que el hombre social posibilita unas condiciones donde aprende, enseña, pero que tiene que estar dimensionado hacia la interdisciplinariedad, como una posibilidad que lo abarque todo, y no bajo unos con preceptos dogmáticos cerrados, absolutistas, que lo condenan a la imposibilidad de los distintos saberes que hay en el mundo. Muchísimas gracias.